A la 1 de la mañana, mi hija se desplomó en mi puerta. Sus ojos estaban amoratados y sus labios partidos. Sollozando, confesó: mi marido me pega por culpa de su amante. La sostuve en silencio. La ayudé a entrar a la casa y sin decir palabra, me puse mi uniforme de policía. Listo, cargué las balas. Luego marqué el número de mi abogado. Comience el plan ahora. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Acababa de apagar el televisor y me desplomé en el sofá, con los ojos medio cerrados, después de un turno largo y agotador. Ser policía en esta ciudad no siempre fue una cuestión de vida o muerte. Pero ese día, tuve que intervenir en una pelea en el bar del centro y luego escribir el informe hasta la madrugada. Mi cuerpo se sentía pesado. Solo quería dormir profundamente. Afuera, en la calle, el ladrido de los perros se mezclaba con el zumbido de las motocicletas de los niños del vecindario que pasaban a toda velocidad. Ya era la 1 de la mañana, pero el barrio se negaba a dormir. Me imaginé que los chicos estaban en la esquina fumando y bebiendo algunas cervezas como todas las noches, pensé. Cerré los ojos, intentando ignorar los ruidos para que mi cabeza pudiera descansar. De repente, un golpe apresurado sonó en la puerta, tan fuerte que me hizo saltar. Mi corazón se aceleró y mis instintos policiales se activaron inmediatamente. ¿Quién podría estar llamando así a esta hora? Caminé rápidamente hacia la entrada, agarrando una silla con fuerza por si acaso. ¿Quién es? Pregunté con la voz un poco temblorosa, no por miedo, sino porque presentía que algo malo estaba pasando. Nadie respondió. Solo hubo un par de golpes más débiles esta vez, seguidos por una voz entrecortada y temblorosa. Mamá, abre, por favor. Casi me congelo. Era la voz de Sara, mi hija. Abrí la puerta a toda prisa, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tan pronto como lo abrí, Sarah se desplomó en mis brazos, temblando como un animal herido. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo flácido, como si no tuviera ni una pizca de energía. Sara, ¿qué te pasa, cariño? Pregunté con la voz quebrada. La luz amarilla del porche le dio en la cara y quedé paralizado por lo que vi. Su labio estaba partido con sangre seca en la comisura, su ojo izquierdo, morado e hinchado, apenas podía abrirse. Se agarraba el estómago con las manos como si quisiera ocultar un dolor. Mi marido me pegó por culpa de su amante, susurró Sarah con la voz entrecortada antes de estallar en sollozos desgarradores. Sentí que me hervía la sangre, pero al mismo tiempo, se me rompía el corazón. Mi hija, a quien crié y amé más que a mi propia vida, estaba frente a mí, destrozada. La ayudé a entrar. La acosté en el sofá y corrí a la cocina a buscar un paño húmedo y el botiquín de primeros auxilios. Quédate quieta, cariño. Déjame ver, dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba hecha un desastre. Limpié con cuidado la sangre de su labio, pero seguía saliendo roja y en carne viva, como si me cortara el corazón. El corte fue profundo. No era solo una herida en la piel. Parecía tener un daño mucho más profundo. Sarah seguía agarrándose el estómago mientras sus delgadas manos temblaban. Con cuidado le quité las manos. Le levanté la blusa y, Dios mío, casi dejó caer la tela. Un enorme hematoma, de color negro y morado, cubría su abdomen como si la hubieran golpeado no una, sino muchas veces brutalmente. Sentí que no podía respirar, como si los golpes los hubiera recibido yo mismo. Sara, ¿quién te hizo esto? Era Robert, ¿no? Pregunté con la voz temblorosa de rabia y dolor. Sarah no respondió. Ella simplemente lloró y sus sollozos rompieron el silencio de la casa. Sin pensarlo más,
Cogí el teléfono y marqué el número que sabía de memoria de la sala de urgencias de la ciudad. Doctor Figueroa, por favor, prepárese. Traeré a mi hija, dije apresurándome. Mi coche estaba en el taller arreglando los frenos, así que llamé a un taxi. Mientras esperábamos, me senté junto a Sarah. La cubrí con una manta para que no tuviera frío. Su teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa, no paraba de iluminarse. Con el rabillo del ojo, vi 7 llamadas perdidas de Robert y algunos mensajes que aparecieron en la pantalla de bloqueo. Abre la boca si quieres perderlo todo, perra. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Extendí la mano para agarrar el teléfono. Quería ver más, saber qué más le había hecho. Pero Sarah, aunque débil, me lo arrebató presa del pánico. Mamá, no mires. No es nada. Ella me miró con ojos llenos de miedo, como si solo tocar ese teléfono hiciera que todo se derrumbara. No la presioné. Simplemente le apreté la mano para calmarla. Estoy aquí, cariño. No te va a pasar nada. Pero por dentro sabía que esto ya había ido demasiado lejos. Cuando llegó el taxi, ayudé a Sarah a subir, sosteniéndola con un brazo mientras cargaba torpemente una bolsa con el otro. De camino al hospital, Sarah estaba encorvada sobre su cabeza, apoyada en mi hombro, repitiendo una y otra vez, «Perdóname, mamá. No quería molestarte a esta hora, pero no podía soportarlo más. Tenía que correr hasta aquí». Cada palabra que ella decía era como una puñalada en mi corazón. Yo era su madre. Le había prometido protegerla toda la vida y ahora ella tenía que venir a buscarme en mitad de la noche, destrozada por el hombre en el que una vez confié. El taxi se detuvo frente al hospital donde la fría luz blanca de un cartel de neón iluminó las palabras «Sala de emergencias». Ayudé a Sarah a sacar a mi hija que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo todavía temblaba y se agarraba el estómago como si quisiera retener sus últimas fuerzas. Apreté su mano intentando ocultar que mi propio corazón latía aceleradamente. «Estoy aquí. No tengas miedo», susurré aunque también estaba aterrorizada. La doctora Leticia Figueroa, quien estaba de turno, ya nos esperaba en la puerta. Ella miró a Sarah y luego a mí con expresión preocupada, pero no dijo nada. Ella simplemente le hizo un gesto a una enfermera para que llevara a mi hija a una sala de exámenes. Seguí mis pies sintiéndome pesado como el plomo. Cuando la enfermera le quitó a Sarah la fina chaqueta, casi me quedé sin aliento. Además de los moretones en su cara, sus hombros y muñecas estaban cubiertos de marcas de crueldad. Moretones morados y rojizos como acusaciones silenciosas. Me quedé allí inmóvil, agarrado al borde de una mesa conteniendo la rabia que ardía dentro de mí. ¿Qué te hizo este bastardo? Lo pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta por miedo a que Sarah volviera a llorar. La doctora Figueroa observó cuidadosamente cada lesión, con el rostro serio. Necesitamos hacerle una radiografía para ver si tiene alguna costilla fracturada. Dijo con voz grave pero firme. Asentí sin decir nada, solo observando a Sarah acostada allí, con los ojos cerrados, como si intentara escapar de la realidad. Mientras esperaba los resultados, bajé a recepción para firmar los papeles del tratamiento y pagar un depósito. Mi celular no paraba de vibrar. En la pantalla apareció un número desconocido. Lo reconocí inmediatamente. Si alguien llamaba a esta hora, justo después de que Sarah llegara a mi casa, solo podía ser Robert. La ira me invadió y colgué sin siquiera responder. Él no merecía hablar conmigo. No después de lo que había hecho. Cuando regresé a la habitación, Sarah había caído en un sueño ligero, probablemente por agotamiento. Me tapé con la manta hasta las manos, todavía temblando. Al ver su rostro, recordé a la Sarah de antes, la niñita alegre que solía correr detrás de mí en el patio, gritando, «Mamá, mírame». Ahora esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por heridas y miedo. Me senté junto a la cama,
viéndola dormir, con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre. Había prometido protegerla y la había dejado caer en manos de un tipo como Robert. Me culpé a mí mismo, pero al mismo tiempo, una llama de determinación comenzó a arder dentro de mí. No podía permitir que mi hija siguiera sufriendo. Nunca más. Después de que le pusieron una vía intravenosa y estuvo estable, llevé a Sarah a casa. Le preparé un vaso de leche tibia, lo dejé junto a su cama y cerré la puerta silenciosamente, asegurándome de que estuviera dormida. Ya casi era el amanecer. Una tenue luz se filtraba a través de la ventana. Salí al porche a ordenar un poco y vi a la señorita Camila, la vecina, del otro lado de la calle, barriendo su jardín. Cuando me vio, se apresuró a venir. Su voz se aceleró. ¿Pasó algo en tu casa anoche, Elizabeth? Oí que llamaban a la puerta y algunos llantos. Suspiré y le conté brevemente que Sarah había sido golpeada por su marido, que la había echado de la casa y que tenía que refugiarse allí en mitad de la noche. La señora Camila apretó los dientes y sus ojos brillaron. ¿Cómo se atreve a tratar así a su esposa? Ese hombre no tiene vergüenza. Asentí, sin decir nada más. Pero sentí que tenía un aliado. De repente recordé que la señora Camila tenía una cámara en su entrada. Oye, señorita Camililla, ¿podría tu cámara haber grabado algo anoche? Yo pregunté. Ella asintió inmediatamente, abrió la aplicación en su teléfono y me mostró el video. Grabé en mi teléfono la escena de Sarah en mi puerta, llamando desesperadamente y sus débiles gritos resonando en la noche. Ver esa imagen hizo que mi corazón se encogiera nuevamente, pero al mismo tiempo, sabía que sería una pieza clave de evidencia. Tomé la mano de la señorita Camila y le agradecí desde el fondo de mi alma. Ella simplemente me dio una palmadita en la mano y dijo con firmeza: no olvides conseguir justicia para esa chica. Confío en que puedas hacerlo. Entré en mi dormitorio, abrí el armario y miré mi uniforme de policía colgado impecablemente. La camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón y la funda de la pistola. Todo parecía estar esperándome. Tomé cada pieza, sintiendo la tela áspera bajo mis dedos. En silencio, me cambié, abrochando cada botón, ajustando el cinturón. Cada movimiento era como un juramento. Yo no solo era la madre de Sarah, también era policía y usaría todo lo que tuviera para protegerla. Cuando terminé, cogí el teléfono y llamé a James Ellison, el abogado de la familia. Su voz sonaba somnolienta en el otro extremo. Hola. Fui breve. James, empieza el plan ahora mismo. Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó. Elizabeth, ¿estás segura? Respondí sin dudarlo un segundo. Completamente. Prepararse. Colgué y fui a la sala de estar. Saqué mi cámara digital de un cajón. Me acerqué a la cama donde dormía Sarah, retiré con cuidado la manta y comencé a fotografiar cada una de sus heridas. El labio partido, el ojo amoratado, el moretón en el estómago. Cada vez que se disparaba el flash, sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas, sino también el daño profundo a su alma. Cuando terminé, me senté en la mesa del comedor y extendí todos los papeles y la memoria USB con el video de la casa de la señorita Camila. Conecté la unidad a mi computadora portátil y cuidadosamente hice una copia de seguridad de todo. Sentado allí, viendo cómo la pantalla se iluminaba, supe que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Había entrado en una guerra no solo por Sarah, sino por la justicia que había jurado defender. Cuando terminé de respaldar el video de la cámara de la señorita Camila, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Sarah todavía estaba profundamente dormida en la cama, con la cara hinchada y los labios secos y agrietados como si no pudiera escapar del dolor ni siquiera en sueños. Fui silenciosamente a la cocina y preparé un tazón de sopa de pollo. El olor a cebolla y hierbas llenaba el aire. Llevé la bandeja a su cama y la desperté suavemente.
Ella abrió los ojos, su mirada cansada, y se sorprendió al verme allí vestido con mi uniforme de policía. «Mamá», murmuró y luego negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me senté a su lado, tratando de hacer mi voz lo más suave posible. Para estar fuerte y seguir adelante, hay que comer. Sarah me miró con los ojos llorosos y, de mala gana, tomó la cuchara, tragando con dificultad. Verla así me apretó el corazón. Hace apenas unos años, Sarah era una joven radiante, siempre sonriente, llenando la casa de alegría. Ahora ella estaba aquí, rota, una sombra de lo que había sido. Decidí llevarla nuevamente al hospital para otro chequeo. El moretón que tenía en el estómago me preocupó. La doctora Leticia Figueroa nos recibió en urgencias, con el rostro serio, pero sin decir mucho. Ordenó una tomografía computarizada para asegurarse de que no había hemorragia interna. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala de espera, saqué mi computadora portátil y conecté la unidad USB. El video apareció en la pantalla. A la 1:02 de la mañana, Sarah estaba en mi puerta golpeando desesperadamente, sus sollozos ahogados resonando a través del micrófono. Al ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera reviviendo esa noche. Copié el video a un disco duro externo protegiéndolo con contraseña, cuidando cada detalle. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo proteger a Sarah, sino construir un muro de pruebas contra Robert. En ese momento sonó el teléfono celular de Sarah. En la pantalla se leía Robert Mendes. Sentí que mi corazón se detenía. Agarré el teléfono antes de que Sarah pudiera reaccionar y lo apagué inmediatamente. Sarah me miró aterrorizada. «Mamá, si se entera que hablé, no me dejará en paz». Su voz tembló como si la mera mención de su nombre la hundiera en la oscuridad. Apreté su mano con fuerza, intentando calmarla. «Estoy aquí, cariño. No te va a pasar nada». Pero no dije más. Simplemente miré el reloj en silencio. Eran casi las 10 de la mañana. Saqué la tarjeta SIM del teléfono de Sarah y puse otra que tenía preparada. No quería que él la encontrara. No quería que él tuviera la oportunidad de amenazarla nuevamente. Los resultados de la tomografía computarizada llegaron unos minutos después, confirmando que Sarah tenía varias contusiones graves de tejidos blandos, pero afortunadamente no había sangrado interno. Dejé escapar un suspiro, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas en el cuerpo de Sarah sanarían, pero sabía que las de su alma necesitarían mucho más tiempo. La llevé a su casa y llamé a James Allison, el abogado. «Tengo el historial médico y el video de la cámara del vecino», le dije sin rodeos. Programó una reunión en su oficina por la tarde para reunir las pruebas. Mientras tanto, la señora Camila se acercó con una olla de caldo de pollo aún caliente. «Esto es para que Sarah recupere sus fuerzas», dijo con su voz cálida. «Si necesitas un testigo, cuenta conmigo». La miré sintiendo su sincero apoyo y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde, Sarah intentaba descansar, pero se despertaba sobresaltada por las pesadillas. Me senté a su lado, tratando de calmarla, pero ella solo balbuceaba con miedo. Robert nos empujó a Denise y a mí. Ella estaba en un rincón burlándose de mí. Al oír eso sentí que la sangre me subía a la cabeza. «¿Quién es Denise?», pregunté con la voz temblorosa de rabia. Sarah me dijo con voz débil que Denise era la amante de Robert, que había ido varias veces a su casa, sin pudor, presumiendo, provocando que Robert se desquitara con ella. Su historia fue como un cuchillo en mi corazón. Había comido en la misma mesa que Robert. Yo había pensado que él era un hombre decente que cuidaría de mi hija, y ahora resultó que no solo la estaba engañando, sino que también estaba permitiendo que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentado junto a la cama, saqué mi teléfono celular y tomé fotografías de cerca de los moretones en las muñecas de Sarah, incluido el reloj para mostrar la hora exacta. Con cada fotografía que tomaba, sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas,
sino también el dolor que llevaba mi hija. Sabía que estas fotos serían una prueba, pero también eran un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla. Por la tarde, llevé a Sarah a la oficina de James con una carpeta que contenía toda la evidencia que había reunido. Lo abrió y puso todo sobre la mesa. Las fotos de las lesiones, el informe médico y el video en el USB. James asintió con voz firme. Esta es una base bastante sólida. Ahora solo necesitamos demostrar el adulterio público y no tendrá a dónde huir. Apreté el asa de mi bolso, sabiendo perfectamente cuál era mi siguiente paso. Ya no era solo una madre en duelo. Yo era policía y usaría todo lo que tuviera para hacer pagar a Robert. Esa noche no llevé a Sarah a mi casa. No quería que ella estuviera en un lugar donde Robert pudiera encontrarla. En cambio, la dejé en casa de la señorita Camila, mi vecina de confianza. Ella abrió las puertas para que ella pasara la noche y prometió vigilarla de cerca. Regresé a casa sola y con el corazón pesado. Me quité el uniforme de policía y me puse una chaqueta vieja y unos vaqueros, intentando parecer una persona normal y no un oficial buscando pruebas. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria y la dejé en mi viejo auto. Cada giro de los neumáticos me recordaba que estaba entrando en una guerra no solo por Sarah, sino por la justicia que había jurado defender. Aparqué el coche en un callejón oscuro cerca del bar Arches, el lugar que Sarah me había dicho que Robert frecuentaba. La luz de neón del lugar iluminaba un trozo de la calle. Me senté en el auto, encorvado, con la cámara en la mano, esperando. Alrededor de las 8 de la noche, apareció la camioneta plateada de Robert, con sus faros iluminando el callejón. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma y encendí la cámara. Listo. Unos minutos después, una mujer salió de la esquina. Ella llevaba un vestido rojo ajustado. Sus labios pintados de un color profundo y un cigarrillo en su mano. Ella caminaba con una confianza provocativa. La reconocí inmediatamente. Fue Denise Salgado, la mujer de quien Sarah me había hablado sobre la amante de Robert, la que había hecho sufrir a mi hija. Robert apagó el motor, salió y abrió la puerta para Denise, envolviendo su brazo alrededor de su cintura con familiaridad. Al verlo sentí que me hervía la sangre. Él, el que se había sentado a comer en mi casa, el que me había llamado suegra, ahora estaba abrazando a otra mujer mientras mi hija estaba en una cama llena de moretones. Tomé fotografía tras fotografía. La luz de neón del bar iluminaba claramente sus rostros. Cada foto era como una puñalada, pero también otra pieza del rompecabezas que estaba armando para desenmascararlo. Lo seguí a distancia hasta un pequeño hotel con un cartel con luz roja intermitente. No me acerqué, simplemente me mantuve lejos y tomé un par de fotos más de ellos entrando al vestíbulo de la mano. Luego fui al estacionamiento y tomé una foto de la matrícula del camión de Robert, asegurándome de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala y yo sabía que tenía lo que lo dejaría sin escapatoria. Cuando llegué a casa, abrí mi computadora portátil y moví todas las fotos a una carpeta especial protegida con contraseña. Llamé a James, el abogado, con una determinación que no podía ocultar. Tengo las fotos de su infidelidad. Puedes ver sus caras. Puedes ver la matrícula del coche. James respondió con voz firme. Excelente, Elizabeth. Manténlos a salvo, no dejes que sepa que los tienes. Asentí, aunque él no podía verme, sintiéndome un poco más aliviado, sabiendo que estaba un paso más cerca de la justicia. En ese momento mi celular vibró. Era Sarah llamando desde el número de la señorita Camila. Su voz sonaba angustiada. Mamá, acaba de llamar a una amiga mía para preguntarle dónde estoy. Cuando ella le dijo que no sabía, él también la amenazó. Tengo mucho miedo. Al oír a Sarah, sentí que mi corazón se encogía. Mi hija, aunque había escapado, Robert, todavía estaba atormentada por sus amenazas.
La tranquilicé. Mantén la calma. Quédate en casa de Miss. La casa de Camila. Lo tengo bajo vigilancia. Pero por dentro sabía que tenía que actuar más rápido antes de que encontrara una manera de lastimar a Sarah nuevamente. Me comuniqué inmediatamente con el comandante Rosales, un colega de confianza en la estación. Le presenté todas las pruebas que había reunido, el video de la historia clínica de la señora Camila Sarah y las fotos de la infidelidad. Necesito que envíen una patrulla a vigilar el vecindario, especialmente la casa de la señora Camila. Dije con voz fuerte. Rosales aceptó sin dudarlo, pero no sin avisarme antes. Elizabeth, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes suficientes pruebas, estoy seguro de que ganarás. Le di las gracias y le di una copia de las fotos de la infidelidad en caso de que me pasara algo. Esa noche no pude pegar ojo. Me senté a la mesa del comedor, organizando todos los datos en archivos, las pruebas de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada expediente era como una acusación, un paso más para sacar a Robert a la luz. Pero en mi corazón no podía sacudirme el dolor. Una vez lo consideré un hijo. Creí que protegería a Sarah. Y ahora, no solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano para amenazarla con todo por otra mujer. Ese dolor como un corte profundo me dolía cada vez que pensaba en los moretones de Sarah. A la mañana siguiente, llevé a Sarah a Anaskurova, un psicólogo que James había recomendado. Sarah necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de abuso. Me quedé en la sala de espera, con el corazón pesado. Ver a mi hija entrar a la oficina caminando lentamente y con los hombros hundidos fue como una piedra en mi pecho. Yo, que pensaba que era una madre fuerte, una policía dura, no había podido protegerla del hombre en quien confiaba. Ese dolor como un corte profundo me dolía cada vez que recordaba el rostro magullado de Sarah. Mientras estaba sentado allí, mi teléfono vibró. Se trataba de Romero Alcázar, el jefe del registro público de la propiedad, a quien conocía de algunos tratos anteriores. Su voz sonaba grave y un poco apresurada. Señora Arriaga, no es prudente hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de transferencia de tierras. Algo extraño. Si tienes tiempo, deberías venir. Fruncí el ceño sin entender de qué estaba hablando. Sara y yo no habíamos hecho ningún trámite de transferencia, pero un mal presentimiento me hizo levantarme inmediatamente. Le dije a Anaise que volvería a buscar a Sarah más tarde. Cuando llegué al registro público, Romero me hizo señas para que entrara a su oficina. Abrió un expediente frunciendo el ceño. Hay algo extraño aquí. Este terreno fue transferido a una tal Denise Salgado la semana pasada, pero como no me llamaste para confirmarlo, me pareció extraño. Me quedé congelado. Sentí que se me helaba la sangre. No puede ser, exclamé. Mi voz se ahogó. Sarah y yo nunca firmamos nada. Romero meneó la cabeza y me entregó el expediente. Aquí están las firmas con tu nombre y el de tus hijas y la transacción ya está archivada. Cogí el papel y vi unas firmas temblorosas que no se parecían en nada a las nuestras. Inmediatamente pregunté, ¿quién vino a entregar estos papeles? Romero respondió en voz baja. El empleado me dijo que era su yerno, Robert. Dijo que usted le había pedido que se encargara del asunto porque estaba ocupado. Al oír eso sentí que me hervía la sangre. Robert no solo había golpeado a Sarah, no solo la había engañado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robar la tierra, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado durante años. Intenté mantener la calma y le pedí a Romero una fotocopia del expediente. Él suspiró. Alguien de aquí seguramente le ayudó con el papeleo. Antes de irme, me susurró, Elizabeth, esto es peligroso. Ten cuidado de que nadie en la oficina sepa que te lo dije. Asentí, le di las gracias y prometí no traicionarlo. Pero por dentro,
Me sentía como si caminara sobre ascuas. Robert no era solo un hombre violento. Era un manipulador, dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. Por la tarde fui a recoger a Zoe de su terapia. Parecía cansada, pero su mirada ya no mostraba pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado James con la fotocopia de los papeles falsificados. James los revisó cuidadosamente, golpeando la mesa con los dedos, y dijo con firmeza: «Este es el último clavo en el ataúd. Ahora también tenemos pruebas de fraude, suficientes para que no tenga escapatoria». Sara, sentada a mi lado, escuchaba en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, se atrevió a falsificar las firmas para robarle las tierras al abuelo», dijo con voz temblorosa, entre dolor e indignación. Tomé su mano y la apreté, tratando de darle algo de fuerza. Pero también estaba luchando contra mi propio dolor. Esa tierra no era solo una propiedad. Era un recuerdo. Era el sudor de mi padre, algo que nuestra familia había cuidado durante generaciones, y Robert se había atrevido a pisotearlo solo por ambición y traición. Esa noche, me reuní con el comandante Rosales y le di la copia de los documentos falsos. Asintió con seriedad. Su evidencia es muy sólida. Le aseguro que no se escapará. Le di las gracias, pero todavía tenía un peso en el corazón. Cuando llegué a casa, guardé todos los documentos en la pequeña caja fuerte de mi dormitorio. El reloj marcaba casi medianoche, pero yo no tenía sueño en absoluto. Me senté en la oscuridad pensando en Robert, en lo que le había hecho a Seba, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y me impulsaba al mismo tiempo. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. No había otra opción. El sábado por la mañana dejé a Seba en casa de la señorita Camila, el lugar más seguro para ella en ese momento. La comandante Rosales tenía a alguien vigilando afuera, y yo sabía que ella estaría protegida, pero mi corazón no estaba tranquilo. Me puse ropa de civil, una chaqueta vieja y unos vaqueros. Pero escondí un archivo en mi bolso con las pruebas que había preparado cuidadosamente. Las fotografías de las heridas de Seba, el video de la cámara del vecino, el informe del hospital y la fotocopia de los documentos falsos de la tierra. Conduje mi viejo coche hasta la casa de empeños de Robert, el lugar donde él hacía negocios y hacía alarde de su poder en la ciudad. Cada giro de los neumáticos me recordaba que este no era un viaje sencillo, sino una confrontación inevitable. La casa de empeños estaba abierta. Un olor a aceite de máquina y humo de cigarrillo me golpeó en la cara. Dos de los secuaces de Robert estaban ordenando cosas en los estantes y me miraron de reojo cuando entré. Uno de ellos sonrió burlonamente. «Mira, llegó la suegra». Los ignoré y caminé directamente a la oficina de atrás donde Robert estaba sentado, contando dinero con fajos de billetes de $1 apilados en un escritorio de madera. Él levantó la mirada y esbozó una sonrisa falsa. «¿Qué pasa, suegra policía? ¿Tan desocupada estás que tienes tiempo para visitar a tu yerno?» Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero no le presté atención. No había venido a discutir ni a charlar. Dejé el archivo en este escritorio. Cada página era como una acusación. Las fotos de los moretones de Seba, el video de la cámara de la señorita Camila con el llanto de mi hija en la madrugada, el informe del hospital detallando sus heridas y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar por mí y por Seba. Robert los miró. Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su aire de confianza, ocultándolo con una sonrisa desdeñosa. «¿Y qué pasa con esos papelitos?» «Tengo mejores abogados que tú». Lo miré a los ojos y mi voz era fría. «No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene razón, nos vemos en el tribunal». Saltó y mantuvo la voz contenida, como si hubiera tocado su orgullo. «¿Quién se atreverá a tocarme? ¿Quién podrá enfrentarse a mí en esta ciudad?» No me inmuté. Lo miré directamente a sus ojos arrogantes.
Lo haré. No creas que todo el mundo te tiene miedo. Jan. Los dos chicos de la entrada intentaron acercarse, pero metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, dejando al descubierto mi placa de policía. Se detuvieron en seco, con miradas evasivas. Robert se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó: «Tu hija es una debilucha. Se merecía que la disciplinaran, y no creas que esa placa siempre te salvará». Al oír eso sentí que me hervía la sangre. Se atrevió a decir que Sara, mi hija, a quien amaba más que a mi vida, merecía ser disciplinada. Se atrevió a justificar los moretones la noche en que Sarah tuvo que huir del dolor. Quería gritarle. Quería abalanzarme sobre él y agarrarlo por el cuello. Pero me contuve. No respondí. Simplemente recogí el archivo en silencio, lo puse en mi bolso y me di vuelta para irme. Antes de irme, me volví y dije con firmeza: «Para que quede claro, a partir de ahora las reglas del juego han cambiado. No eres tú quien va a disciplinar a nadie. Es la ley la que te va a disciplinar a ti». Robert me gritó a mis espaldas: «Si sales por esa puerta, dejarás de ser mi suegra, y luego no te quejes si me pongo desagradable». Me detuve y lo miré una última vez sin una pizca de miedo. «Bueno, considera que a partir de ahora ya no eres el marido de mi hija». Salí a la calle donde el viento levantaba polvo del camino de tierra. Me subí al coche y llamé inmediatamente a James. «Es hora de presentar la demanda». James respondió con voz tranquila pero cautelosa. «Muy bien, prepárense. Va a contraatacar con todo lo que tenga». Asentí, aunque él no podía verme. Mi corazón tan frío como el acero. Sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba preparado. Unos días después de mi enfrentamiento con Robert en la casa de empeños, los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario como un reguero de pólvora. Temprano por la mañana fui al mercado a comprar algunas verduras, tratando de actuar con normalidad, pero los susurros llegaron a mis oídos. Dos señoras en el puesto de la esquina estaban susurrando. Probablemente Sarah se lo inventó todo. Dicen que ella le contestaba mucho a su marido y por eso él la golpeaba. Pasé junto a ellos y se quedaron en silencio, pero sus miradas me siguieron como si yo fuera el que causaba problemas. En el café de al lado, un anciano bebió un sorbo de café y meneó la cabeza. Elizabeth ahora usa su placa para fastidiar a su yerno. Al escuchar eso, sentí como una daga en el pecho. Estas personas que me saludaban cada mañana, que le sonreían a Sarah cuando era niña, ahora creían tan fácilmente en las mentiras de Robert. Bajé la cabeza y aceleré el paso, intentando que no me vieran los ojos. Se está llenando de lágrimas. Al mediodía, James me llamó a su oficina. Colocó una pila de papeles delante de mí, con voz grave. Robert acaba de contratar a Héctor Valdivia, un abogado de la Ciudad de México. Presentó una contraoferta. Él dice que Sarah inventó todo para extorsionarlo y que usted está abusando de su autoridad como oficial de policía. Acepté la demanda. Vi la firma de Valdivia en tinta azul, todavía fresca. Las palabras en el papel eran como acusaciones directas contra Sarah y contra mí, como si fuéramos los malos, los que intentábamos arruinar la vida de Robert. Sara, sentada a mi lado, se puso pálida y dijo con voz temblorosa: «Mamá, él quiere hacerme quedar como mentirosa». Al verla sentí que se me encogía el corazón. Sara, mi dulce hija, ahora tenía que soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también las calumnias del hombre que una vez amó. Tomé su mano y la apreté, tratando de darle algo de fuerza. Pero por dentro sentía un dolor indescriptible. Había pensado que este pueblo donde nací y crecí estaría de nuestro lado. Pero ahora parecía que el mundo entero nos estaba dando la espalda. Por la tarde llevé a Sarah a la casa de la señorita Camila. Mientras pasábamos por un callejón, vi a los dos secuaces de Robert allí de pie, fumando y mirándonos fijamente. Uno de ellos levantó la barbilla y dijo sarcásticamente: «Ten cuidado.
La gente de aquí le cree más a Robert que a ti. No respondí. Simplemente apretó la mano de Sarah y la metió en la casa. Pero esas palabras fueron como piedras arrojadas a mi corazón, haciéndome sentir más solo que nunca. Inmediatamente llamé a Rosales para informarle de la amenaza. Prometió reforzar las patrullas por la noche, pero su voz también sonaba preocupada. Elizabeth, ten cuidado. Ese tipo está intentando todo para cambiar la situación. Asentí y le di las gracias, pero por dentro sabía que estaba caminando por un camino muy peligroso. Esa noche fui a la tienda de la esquina a comprar algo de comer. El dueño y conocido de muchos años me llevó a un rincón y me susurró: Elizabeth, ten cuidado. Dicen por todas partes que te lo inventaste todo para quitarle la tierra a tu yerno. Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Las personas que habían sido mis vecinos con quienes había compartido historias ahora creían que yo era un conspirador. Le di las gracias, intenté sonreír, pero al salir de la tienda sentí que el mundo se me venía encima. Cuando llegué a casa, encontré un sobre sin marcar deslizado por debajo de la puerta dentro de una nota escrita a mano. Cállate o perderás a tu hija. Tomé el papel. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Estaba furioso. Furiosa porque Robert se atrevió a amenazar a mi hija. Furioso porque la gente que me rodeaba era tan fácilmente manipulable. Archivé cuidadosamente la nota en el archivo de pruebas, sabiendo que sería otra pieza para desenmascararlo. Tarde en la noche, tuve una reunión de emergencia con James en su oficina. Vio la nota amenazante y asintió levemente. Bien. Cuanto más sucio juega, más se enreda. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos un golpe fuerte para cambiar las cosas. Y la única que puede hacer eso es Denise. Al escuchar a James mencionar a Denise, sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en la oscuridad. La amante de Denise Robert podría ser la clave para revertir la situación. Pero al mismo tiempo, sabía que traerla a nuestro lado no sería fácil. Me quedé allí, en la tenue luz de la oficina, pensando en Sarah, en los moretones en su cuerpo, en las mentiras que nos estaban asfixiando. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y me impulsaba al mismo tiempo. No iba a dejar que Robert ganara. No iba a permitir que sus mentiras ocultaran la verdad. Al día siguiente del tenso enfrentamiento en la casa de empeños, me enteré de que Denise solía frecuentar un pequeño bar al final de la calle Hidalgo. Sabía que era mi oportunidad de cambiar el curso del juego y dar vuelta a la mano que Robert creía haber ganado. Me puse una chaqueta holgada y una gorra, intentando pasar desapercibida. Cuando entré al lugar sonaba música ranchera a todo volumen. El humo del cigarrillo flotaba en el aire y el olor a cerveza y tequila se mezclaba en la atmósfera. Elegí una mesa en un rincón oscuro, me senté y mantuve la mirada fija en la puerta. No quería que me reconocieran. No quería que ninguna de las personas de Robert me viera antes de poder hablar con Denise. Alrededor de las 10 de la noche, ella apareció. Con un vestido corto y ajustado, los labios pintados de un rojo intenso y un cóctel en la mano, caminaba con una seguridad que parecía forzada. La miré y sentí una mezcla de ira y lástima. Esta era la mujer que había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero al mismo tiempo, sabía que también era solo un peón en el juego de Robert. Respiré profundamente, me levanté y me senté frente a ella. Denise levantó una ceja y su voz sonó a la defensiva. ¿Y tú quién eres? No respondí de inmediato, simplemente coloqué un sobre la mesa en silencio. Dentro había una copia de los documentos de propiedad falsos que Robert había planeado junto con un extracto bancario para Denise lleno de deudas acumuladas y el riesgo de ejecución hipotecaria. La miré a los ojos y le dije con severidad: soy la suegra de Robert. Si te quedas de su lado, te hundirás con él, pero si cooperas, te salvarás. Denise soltó una risa burlona, pero esta desapareció de su rostro tan pronto como abrió el sobre y vio los papeles. Ella se puso pálida.
Su mirada vaciló al ver la firma falsa en la transferencia y los números rojos de sus deudas. Continué con voz fría pero firme. El comandante de la policía ya lo sabe todo. Tan pronto como comience el juicio, usted será llamado a testificar por fraude, e incluso podría enfrentar una sentencia severa. ¿Es eso lo que quieres? Denise permaneció en silencio durante un largo rato. La mano que sostenía el cóctel temblaba. Se bebió la bebida de un trago, como para darse valor, y luego dijo con voz temblorosa: Robert me prometió que me daría una parte del terreno. Dijo que todo estaría bien, que lo tendría todo. Pero ahora entiendo que solo me utilizó. Al oírla sentí un poco de lástima. Denise, aunque desorientada, fue otra víctima de la manipulación de Robert. Pero no dejé que mis emociones me dominaran. La miré fijamente. Tienes una última oportunidad para salir limpio de esto. Di la verdad en el juicio. Lo tendré en cuenta. Justo entonces, la puerta del bar se abrió de golpe y entraron los dos secuaces de Robert. Miraron a su alrededor y sus ojos se clavaron en mí, sentado con Denise. Se acercaron con caras hostiles. Sin dudarlo, saqué mi placa de policía del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Quieres probar algo? Adelante. La tenue luz del lugar iluminó la placa, y los dos tipos se detuvieron, retrocediendo lentamente hacia la puerta, con los ojos aún llenos de odio. Denise respiraba con dificultad, pálida como una sábana pegada al borde de la mesa. La miré y le dije con voz grave pero decidida: ¿ves? Robert no puede protegerte. Solo te va a arrastrar con él. Denise se mordió el labio. Sus ojos se debatían entre el miedo y la determinación. Finalmente, asintió. De acuerdo, testificaré, pero tienes que prometerme que estaré a salvo. No prometí mucho. Solo asentí. Si haces lo correcto, haré todo lo que pueda. Rayos. Inmediatamente llamé a Rosales. Le conté la situación y le pedí que consiguiera un apartamento seguro en las afueras para que Denise se escondiera. Salí del bar y caminé por la calle fría y oscura, con el viento haciéndome temblar. Pero por dentro sentí un gran alivio. Sabía que la batalla había dado un giro. Robert acababa de perder su pieza más importante. La mañana del juicio, me desperté a las 5 cuando el cielo aún estaba oscuro. Fui a la cocina y preparé un caldo de pollo ligero. El suave aroma parecía querer calmar la tensión que llenaba la casa. Llevé la bandeja a la cama donde Sarah seguía durmiendo. Verla allí, con la cara todavía un poco hinchada y los labios secos, me encogió el corazón. La desperté suavemente, susurrándole: come algo, cariño, para que tengas fuerzas. Sarah abrió los ojos, con la mirada cansada, pero asintió y se incorporó lentamente. La ayudé a ponerse un vestido largo azul claro y le puse una bufanda fina alrededor del cuello para cubrir el moretón que aún era visible. Le arreglé el pelo y le dije en voz baja: ya no tienes que agachar la cabeza. Sarah me miró con los ojos llorosos, pero no dijo nada. Simplemente me tomó la mano como si fuera la única manera de sentirse segura. Afuera de la casa, el comandante Rosales ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un gesto de la cabeza. Su mirada era seria pero cálida. He organizado una escolta, Elizabeth. Todo irá bien hoy, dijo. Le di las gracias, sintiendo un poco de alivio al saber que no estaba sola. De camino al juzgado, vi a la gente del pueblo reunida en la plaza susurrando. Algunos nos miraban con curiosidad, otros asintieron levemente, como en señal de apoyo. Pero también hubo quienes negaron con la cabeza con desconfianza. Los rumores que Robert había. El mensaje aún flotaba en el aire, y supe que la batalla de hoy no era solo contra él, sino para reclamar la verdad. Al llegar a la entrada del juzgado, vi a Robert. Estaba allí de pie, con un traje impecable, el rostro rojo y la mirada penetrante. A su lado, el abogado Valdivia parecía tranquilo,
pero sabía que estaba tenso. Denise también estaba allí, lejos de Robert, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Al verla, recordé la noche en el bar cuando la convencí de cambiar de bando, y sentí una chispa de esperanza. Pero sabía que hoy no sería fácil. Tomé la mano de Sarah y la llevé a la sala. Dentro, el lugar estaba abarrotado. Los viejos bancos de madera crujieron al acomodarse la gente. Vi a la señorita Camila en la última fila. Me saludó con un gesto de la cabeza, animándome, como diciendo que siempre estaría allí apoyándonos. El juez Arturo Cervantes entró y toda la sala se puso de pie. El aire se sentía denso. El único sonido era el zumbido del ventilador de techo, como el latido del corazón de la habitación. El abogado James comenzó. Su voz era profunda y segura. Expuso el caso. Cada prueba fue presentada ante el tribunal. Las fotos de las lesiones de Sarah, el informe del doctor Figueroa que detallaba las lesiones, el video de la cámara de la señora Camila que grabó los llantos de Sarah en la madrugada y la copia de los documentos falsificados que Romero Alcázar nos había proporcionado. Cuando James proyectó el video en la pantalla, los golpes de Sarah en la puerta y sus débiles sollozos llenaron la habitación. Escuché murmullos entre la gente. Algunos se secaban los ojos. Miré a Sarah a mi lado. Le temblaban las manos y tenía la cabeza gacha. Le puse una mano en el hombro y se la apreté suavemente como para decirle que seguía allí, que siempre estaría allí. El abogado Valdivia se levantó para rebatir. Su voz era aguda. Sarah lo inventó todo para extorsionar a mi cliente. Elizabeth Ariga abusó de su autoridad como policía para coaccionar y calumniar. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. Quería saltar y gritar que mentía, que los moretones de Sarah no eran un invento. Pero James me indicó que me calmara. Presentó los mensajes amenazantes de Robert, claramente visibles en la pantalla gigante. Cállate si no quieres que te reemplace. La sala quedó en silencio. Sarah inclinó la cabeza. Sus manos temblaban con más fuerza, y supe que estaba recordando el mes que vivió con miedo. Le apreté el hombro, intentando darle un poco de fuerza. Entonces fue el turno de Denise. Subió al estrado, con la mirada temblorosa, vacilante. Robert prometió darme una parte del terreno, dijo con voz temblorosa pero clara. Me presionó para que aceptara los papeles de la transferencia, diciendo que todo estaba arreglado, pero la verdad es que falsificó la firma de su esposa para robarle el terreno. Robert saltó y gritó, «Me traicionaste». Los guardias del tribunal tuvieron que obligarlo a sentarse mientras el juez Cervantes decía con severidad, «Ordene o haré que lo saquen de la sala del tribunal». Denise inclinó la cabeza pero continuó testificando. Cada palabra era como un martillo que destrozaba las mentiras de Robert. Al verla sentí un poco de alivio, pero no pude evitar el dolor en mi corazón. Denise había sido parte del sufrimiento de Sarah, pero ahora había elegido estar del lado de la verdad. Cuando llegó mi turno, subí al estrado y juré ante el tribunal. Miré directamente a la gente y mi voz era firme. Soy policía, pero hoy estoy aquí como madre. No permitiré que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija y se burle de la ley. Señalé a Robert sin rastro de miedo en mis ojos. Ese hombre no es un marido. Él no es un padre. Él es solo un abusador y un mentiroso. Toda la sala murmuró. Algunas de las personas que habían creído en Robert se miraron confundidas. Vi la mirada de la señorita Camila. Ella asintió como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente, el juez Cervantes se puso de pie para leer el veredicto. Su voz era grave y clara, pero no escuché cada palabra. Solo sabía que emitió una orden de protección para Sarah, congeló todos los bienes de Robert, anuló la transferencia de tierras y envió el caso a la Fiscalía del Distrito para investigar los delitos de usura y violencia doméstica. Un rugido de murmullos llenó la habitación. Robert se desplomó en su silla,
con el rostro pálido, como si toda su fuerza hubiera desaparecido. Valdivia permaneció en silencio, quitándose las gafas para secarse el sudor. Tomé la mano de Sarah y la saqué de allí. El sol del mediodía brillaba intensamente en las escaleras del juzgado y oí a la gente susurrar: Elizabeth ganó. La justicia ganó. Pero por dentro sabía que esta victoria no borraba las heridas que Sarah había sufrido. Solo esperaba que a partir de ese día pudiera empezar a encontrar su sonrisa nuevamente. La tarde del juicio, cuando el juez Arturo Cervantes terminó de leer el veredicto, la sala estalló en murmullos. No escuché cada una de sus palabras, pero cuando vi a Robert desplomarse en su silla, con el rostro pálido, supe que habíamos ganado. La sentencia dictó una orden de protección. Porque a Sarah le congelaron los bienes, a Robert se le anuló la transferencia fraudulenta de tierras y envió el caso a la Fiscalía del Distrito para investigar los delitos de violencia doméstica y usura. Cuando tomé la mano de Sarah y salimos del juzgado, el sol del mediodía brillaba en las escaleras y escuché a la gente susurrar: Elizabeth ganó. La justicia ganó. Pero por dentro no me sentía victorioso. Sentí un gran alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero el dolor seguía allí, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Esa misma tarde, la policía acudió a la casa de empeños de Robert para arrestarlo. La gente se agolpaba en la calle para mirar. Algunos le silbaban, otros le gritaban insultos en la cara. Yo no estaba allí. Pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Robert con uniforme de prisión y esposas bajo el titular: dueño de casa de empeño arrestado por violencia y fraude de tierras, sentí algo extraño. No era alegría. Fue una especie de liberación. El que se había sentado a mi mesa, el que me había llamado suegra, ahora estaba pagando por lo que había hecho. Pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por tristeza. Yo había confiado en él. Había pensado que él cuidaría de Sarah. El dolor de haber sido traicionado por un miembro de mi familia, como una quemadura lenta, todavía me quemaba por dentro. Denise desapareció de la ciudad unos días después del juicio. Se rumoreaba que había ido a Monterrey a buscar trabajo para empezar de nuevo. No la culpé. Ella había sido parte del dolor de Sarah, pero al final, había elegido la verdad. Los 2 secuaces de Robert, los que se hacían llamar los chamucos, también fueron detenidos por manipulación de testigos. De repente el barrio se sintió más tranquilo. Ya no hubo miradas de odio ni amenazas silenciosas. Pero sabía que las heridas que Robert había dejado en Sarah y en mí no desaparecerían tan fácilmente. Sarah se mudó conmigo permanentemente. Los primeros días apenas podía dormir. Ella se despertaba sobresaltada todas las noches, sudando y gritando: «Mamá, ya viene». En esos momentos, me sentaba a su lado, tomaba su mano y le susurraba: «Está bien, cariño. Ahora estás a salvo». Pero al ver a Sarah, me vi a mí mismo años atrás, cuando también yo guardaba silencio ante mi propio dolor. La llevé a Ana Ascuroga, la psicóloga, todas las semanas sin falta. Anaeas escuchó a Sarah con paciencia, ayudándola a enfrentar sus pesadillas paso a paso. Después de unas semanas, comencé a notar un cambio. Sarah ya no se cubría el rostro cuando salía. Ella ya no agachaba la cabeza cuando caminaba por el mercado. Una tarde la encontré en la cocina haciendo enchiladas y mientras doblaba las tortillas, cantaba suavemente. Esa canción, tan suave como el viento, trajo lágrimas a mis ojos. Había pasado tanto tiempo desde que escuché cantar a mi hija. Era como si el sol volviera a entrar en la casa. La ciudad también empezó a cambiar su actitud. Los vecinos que habían dudado de quien había creído en los rumores de Robert ahora me saludaron. Algunos se acercaron a disculparse con pesar en sus voces. «Señora Elizabeth, no sabíamos la verdad». Yo simplemente asentí sin resentimiento. Comprendí que las mentiras de Robert habían sido convincentes y que no todos tienen el coraje de enfrentarse a alguien como él.
La señorita Camila vino de visita con una bandeja de pan dulce y abrazó fuertemente a Sarah. Resultó ser más fuerte que su madre en su época. Verlos reír juntos me calentó el corazón, como si la bondad de la gente todavía existiera a pesar de los días oscuros. Continué mi trabajo en la estación. Cada patrulla diaria era un recordatorio de mi deber. Cada vez que me encontraba con un caso de violencia, me sentía más decidida a ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una vez encontré a una joven llorando afuera de la estación, con los ojos rojos y agarrando su bolso. Me senté a su lado y le dije con voz suave, no estás sola. Mi madre lo vivió. Mi hija lo vivió, y yo también guardé silencio una vez. Pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo. La niña me miró. Las lágrimas seguían fluyendo, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Sabía que no podía borrar su dolor, pero al menos podía demostrarle que alguien estaba dispuesto a escucharla. Unos meses después, Sarah se sintió con fuerzas para volver al trabajo. Consiguió un empleo en una oficina de contabilidad en el centro. Esa noche, llegó tarde a casa, abriendo la puerta con una sonrisa radiante. Mamá, conseguí el trabajo. Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas, y ambas lloramos. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberación. Ver a Sarah allí, sonriendo como el sol, me recordó a la niña que corría detrás de mí en el jardín, gritando, «Mamá, mírame». Sabía que las heridas en su corazón seguían ahí, pero estaba aprendiendo a superarse. Para reencontrarse consigo misma. Esa noche, me senté en el porche. El viento soplaba fresco. Recordé la noche en que Sarah se desplomó en mi puerta, con la cara cubierta de moretones, contándome con voz temblorosa lo que Robert le había hecho. Recordé los meses de lucha, las noches de insomnio, los momentos en que pensé que me derrumbaría bajo las mentiras y la desconfianza de todo el pueblo. Pero entonces vi la sonrisa de Sarah hoy y pensé, la justicia a veces es lenta, pero cuando llega, puede devolverte el aliento, la risa e incluso el futuro. Tomé un sorbo de café. Estaba frío, pero sentí una paz en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Sarah había regresado, y pensé que cargaba con las cicatrices del pasado, que había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las mujeres que necesitan a alguien que las defienda. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No cuentes esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus hogares? Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una luz que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.